Messi, etcétera, etcétera, para que los usuarios puedan tener experiencias conversacionales con un avatar que es Messi hiperrealista, con la voz sintética neuronal que generamos de Messi, etcétera, etcétera. Así que una experiencia chula. Muchísimas gracias. Nicolás. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Paco, interesantísimo tu charla, David, y agradecer a Madrid Innovation Lab que me haya dado la oportunidad de presentaros un poco, digamos, dentro del entorno de inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa, lo que nuestra empresa ha ido desarrollando como un ejemplo de cosas que se pueden desarrollar, ¿no? Entonces, antes de esperar, que ahora está conectado, parece. Antes de empezar, voy a presentar un poquito para que tengáis contexto de qué tipo de empresa es Mr. Houston. Mr. Houston, ¿quiénes somos? Pues somos una empresa que llevamos ya mucho tiempo, llevamos casi 25 años, he puesto 25, pero bueno, falta yo creo que un añito para 25, donde realmente estamos centrados en tecnología, es decir, somos una empresa 100% tecnológica en diferentes aspectos y que damos servicios sobre todo a sectores que podríamos llamarlo premium, pero sobre todo en donde el valor añadido de la tecnología es muy alto, sobre todo el sector bancario, el sector de los seguros, muchos también de jurídico, industrial. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues empezamos desde el principio, yo soy físico de profesión, hice investigación durante muchos años, lo está ahora hablando, y mi hermano, que está aquí presente, entre los dos, montamos la empresa hace 20 y pico años, siendo los dos ingenieros, y como empezamos, estilo startup, como empezasteis vosotros, pero hace ya un poquito más de tiempo, haciendo gestión de redes. Lo que hacíamos en el momento, gestión de redes, a partir de ahí empezó con la ciber, porque la ciber en el momento empezaba a crecer, pues había que adaptarse a la ciber. Y después, transformación digital, todo el mundo quería transformarse, pues nosotros nos transformábamos. Y programación a medida, ya empezamos a programar, desde siempre hemos ido programando, pero ya empezamos a programar un poquito más en serio. Business Intelligence, obviamente, empezó todo esto, y desde hace ya una serie de años empezamos con la inteligencia artificial. Realmente llevamos ya bastantes años, yo creo que, pues no sé, 10 años, una cosa así, y dentro de los 10 años empezamos en una cosa muy especial, hacer realmente un departamento de I+D, que es muy complicado en una empresa tan pequeñita como nosotros. Yo venía de la investigación, entonces empecé a aglutinar una serie de recursos de gente que conocía, físicos que me los traje, y entonces empezamos a trabajar. Nos dieron una serie de ayudas, CDTI, THD, empezamos a hacer pues con doctorandos en el departamento, a hacer publicaciones, pero realmente sin ningún ánimo de lucro. Realmente queríamos trabajar y entonces decimos, bueno, ¿qué vamos a trabajar? Hace 10 años, pues había muchos aspectos de inteligencia artificial, pero dijimos, vamos a intentar meternos en algo que tenga matemáticamente cierta complejidad, que nos sirva como una barrera, digamos, un stopper para que de repente si alguien quiere copiar lo que hacemos, pues diga, mira, esto es muy complicado, pues te va a costar un poquito. Y teniendo en cuenta que realmente lo nuestro era intentar abordar la matemática y divertirnos con la matemática. Entonces empezamos con NLP, que era de lo más complejo en la época. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer correlaciones con series temporales y hacer una cosa muy específica, que es el cálculo del impacto de la información. Es decir, la información que aparece en todos lados, cómo me impacta, pero calcularla. Mira, esto me impacta 3, 5, 17 o 21, eso es extremadamente complejo. De hecho, hay mucha gente que pide modelos, los reguladores europeos piden modelos de cálculo de impacto para todos los riesgos bancarios y nadie se los da. Y nosotros hemos hecho los primeros modelos que ha habido sobre ellos, que se han presentado a los reguladores, ¿no? A partir de ahí, obviamente, cuando empezamos a trabajar en LP, empezaron a surgir las redes neuronales regenerativas, todos los problemas del GRUL, el LSTM, que es de los primeros modelos que se abordaron para poder trabajar con los datos, y ya en un momento dado aparecieron los Transformers, en el año 17 más o menos, me acuerdo de los primeros papers, y BERT-GPT en los últimos años ya. Y a partir de ahí empezaron los LLM, por lo cual hemos ido siguiendo, ya somos, por así decir, gente que llevamos años trabajando en esto. O sea, ahora cuando tú decías, parece todo el mundo ha pasado algo nuevo, esto es algo... ¿En dónde estaban escondidos? Nosotros estábamos escondidos. Nosotros somos los que estábamos escondidos, los que hacíamos cosas, presentamos, hemos presentado a bancos, hemos presentado a todos, y todo el mundo nos miraba con la cara de asombro, que ahora todo el mundo mira y dice, coño, eso se está haciendo, pues eso lo hacía yo. De hecho, por ejemplo, los modelos que hay hoy en día estilo BERT, nosotros los tenemos en un portátil. Tú puedes coger yo tengo uno sin conexión a nada, te lo meto en un portátil y es el 80% del BERT, de GPT-4.
Y te lo doy en tu portátil, te lo llevas al avión, lo utilizas, lo haces de todo. Para que justamente los temas de compliance, los temas de acceso a datos, todo eso se eliminan, lo tenemos. Pero lo tenemos porque llevamos años. Hay una parte de ese modelo que es muy complicado, que son los entrenamientos, que es un dineral, pero bueno, eso sí que, si tienes acceso a un entrenamiento, después lo refinas tú, se puede montar. Bueno, esto es un poquito para que veáis de dónde sacamos, y lo que vamos a hacer es muy específico de lo que nosotros trabajamos. Así como vosotros habéis trabajado todo lo que son los chatbots, que es vuestro núcleo, nosotros hacemos otra cosa, que es eso, el cálculo del impacto de la información, por lo cual realmente a nosotros trabajamos con esas, también una especie de mixture, digamos, una mezcla entre lo que nos aporta el NLP tradicional con todo lo que nos aportan los LLM de ahora. ¿Vale? Entonces, antes de meternos, he querido hacer un poquito, obviamente todo el mundo lo conoce, pero ya que había que presentar, que es la inteligencia artificial generativa, pues lo que decía. Hay una cosa que quiero matizar, porque realmente tú lo has explicado muy bien, David, pero yo creo que realmente hay algo que es fundamental, que lo has estado diciendo, o por lo menos soterradamente. La generación de contenido original a partir de datos existentes. Y aprende de patrones y estructuras de entrada, pero sobre todo crean contenido nuevo, pero similar a los datos de entrenamiento, pero no clasifica y no predice. Eso es lo que es extremadamente importante y por ahí sus limitaciones. Es decir, realmente lo que está contando David, y que es lo genial, es decir, todos los modelos que hay hoy en día se basan en lo que hay detrás, lo que ha entrenado detrás. Evidentemente es lo que dice, él no te va a predecir ni tiene capacidad de razonar. Lo que él te está dando es una solución articulada a algo que tú le estás pidiendo y que le estás obligando a que te conteste. Por lo cual no tiene capacidad, por así decirte, 1 más 1 son igual a 2. No, si alguien lo ha dicho antes te lo dirá, pero si no, él no tiene capacidad de poderlo realmente razonar. No hay un razonamiento detrás, sino que hay un entrenamiento, es decir, pues de todas estas, la confluencia de todos los vectores y de toda mi modelización, pues me da como máxima probabilidad que esto es lo que aparezca, pero no realmente tengo un modelo matemático detrás que me vaya a decir esa parte. A partir de ahí, que son los LLM, es decir, dentro de las GenAI, los LLM, dentro de lo que son la NLP, es decir, todos los modelos de lenguaje, digamos, natural, que empezaron a principios del siglo XXI, es decir, todos esos eran modelos muy estadísticos, es decir, son modelos en donde realmente cuentas palabras, y cuentas las palabras y te va diciendo, oye, ¿qué palabra tengo que tiene máxima probabilidad de que aparezca de estas? Entonces, esos tienen un problema en todos los modelos que son, digamos, la longitud que tú puedes llegar a contar en tu modelo, es decir, no puedes tener una longitud muy grande, un histórico muy grande, porque no tienes esas capacidades. A partir de ahí, con las redes neuronales, empieza a crecer justamente, a hacerse cada vez más amplios esos modelos. Las redes neuronales lo que me dan justamente en una red neural es la probabilidad de que aparezca uno u otro, y cuando son recurrentes es que vuelven para atrás. Es decir, puedes tener una recurrencia en la cual puedes meter los datos iniciales de una manera mejor para que lo entrene mejor. Bueno, todo eso empezó a sacar, y los transformers lo cambian todo porque da una arquitectura muchísimo más flexible en función de tus necesidades. Es decir, lo bueno de los transformers es que realmente puedes tener diferentes arquitecturas en la misma arquitectura, es algo que te da eso. Y el primerito fue el BERT, y después ya vino GPT, ¿no? Es decir, BERT fue un poquito antes, yo creo que fue casi a la vez, pero BERT yo creo que salió un poquito antes que GPT. Este es el árbol que todo el mundo conoce, porque hablamos de todo lo que ha habido, de todo lo que se ha generado. Ahora, si empecé, si os fijáis, el primer paper importante es del año 17, y a partir de ahí se hacen todos los LLMs. Y veis que en el año 23 ya pues ha habido una gran parte, es decir, ya hay muchos que empiezan a salir, estos como setas, empiezan a salir por todos lados, pero lo que es importante es que veáis que hay 3 ramas. Hay lo que se llama encoder-decoder, el encoder y el decoder, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué es importante y por qué lo voy a decir? No quiero meterme en tecnicismos, pero porque cada uno de ellos te da unas capacidades diferentes. Es decir, es muy importante que uno comprenda la tecnología para saber lo que puede pedirle a cada tipo de tecnología, y justamente no haga las preguntas que no debe, porque lo que le van a responder son erróneos, que es lo que estábamos hablando. Es decir, tú no puedes a un tipo de tecnología pedir una cosa porque te puede dar algo que no es lo correcto, en cambio a otras sí. Entonces, los encoders, empezaron con los encoder-decoder. Los primeros de todos eran encoder-decoder, que sobre todo se utilizaban, son fantásticos para todo lo que son translation, para traducciones. Y después
todo lo que es preguntas y respuestas. A partir de ahí empezaron a surgir todo lo que eran solamente encoder, que era para clasificación de textos, el sentimental analysis, y después los decoder, que son justamente los que han aparecido ahora en la parte del LLM, ChatGPT y demás, que dan una versatilidad muchísimo más grande y sobre todo te dan el text completion, es decir, que tú te completa textos, te hace la parte generativa mucho más amplia, pero todo ello viene dado porque en la arquitectura la diferencia entre uno y otro es como en la red neuronal se autoalimenta o se retroalimenta justamente de los datos de entrada dentro de la red neuronal. Entonces, sin entrar en detalles, eso todo hace que tú realmente puedas utilizar cada una de las tecnologías que tengas para una cosa u otra o te pueda ayudar para cada una cosa. Y al fin y al cabo, esa es la importancia de lo que son los LLMs, es decir, tiene esta parte importante. También hay que decir que todo esto lo ha ayudado las capacidades de cálculo numérico que en los últimos 10-15 años, sobre todo con las GPUs, han empezado a ser relativamente asequibles, aunque realmente para estos entrenamientos tan salvajes el coste es brutal, es decir, realmente uno de los stoppers importantes de poder utilizar sistemas de LLM a nivel usuario es el coste del entrenamiento, ¿no? Bueno, un poquito después de más o menos tener en cuenta esto, ya puedo empezaros a explicar qué es lo que hacemos y cómo lo utilizamos, para tener un poquito una visión de lo que son cada uno y cómo, digamos, se pueden utilizar. Entonces, ya he dicho, como bien sabéis, los GenAI hay muchísimos usos, generación de texto, traducciones, análisis de contenidos, pero nosotros hemos utilizado en un caso práctico donde hemos mezclado los dos. Hemos sacado una herramienta que se llama Hatari, es una herramienta muy específica que hace, lo que intenta es lo que hemos dicho, calcular el impacto de la información. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Partimos de la información que se publica en cualquier sitio, en cualquier medio, es decir, cogemos normalmente la información, nosotros no la scrapeamos, sino que compramos a Factiva o a cualquier generador de contenidos, toda la información que aparece. Nos conectamos con Twitter, le compramos a Twitter su información, evidentemente todo el mundo quiere pues las redes sociales, pero la mayoría están capadas y no te dejan, y como no somos muy amigos de intentar meternos por donde no nos dejan, pues ya digo, lo importante es que la información, hay que tener en cuenta que lo importante es que la información aparezca, que aparezca en un sitio, me da igual que aparezca en un sitio, no va a tener más impacto o no debería tener mucho más impacto, aunque parezca que sí, que aparezca en un medio que en otro. Tú dices, oye, es que ha aparecido en el país y tiene más impacto que apareció en el mundo. Lo normal es que si aparece en algún medio de prensa determinado, el impacto sea muy similar para lo que nosotros queremos, es decir, para una entidad grande o para una serie temporal, porque nosotros lo que vamos a intentar es correlacionar con series temporales. Entonces, una vez que tenemos todas esas fuentes de información, hacemos un modelo que se llama Tópicos, que no tiene nada que ver con los modelos de redes neuronales, sino es un modelo más estándar que se hace con LSTM, del antiguo, en donde intentamos ver de toda la información que nosotros recopilamos, que normalmente suelen ser miles o decenas de miles de artículos, lo que es el tópico es las ideas que subyacen. Es decir, lo que intentas es dividir toda la información en ideas. Es decir, si yo cojo 20.000 artículos, es decir, cuáles son las 20, 30, 40, 50 o 60 ideas más importantes que hay. Y esas ideas se basan en palabras. Es decir, el modelo de tópicos, lo que subyace dentro es que nosotros nos expresamos con palabras que están definidas por su contexto. Es decir, si yo os digo la palabra pelota, en vuestra cabeza puede venir la pelota de fútbol, es un juego, hacer la pelota a alguien, le estoy halagando, tener también, digamos, algo redondo, es decir, hay diferentes contextos, pero si en la misma frase digo pelota y tarjeta roja, casi siempre eso es decir, ya está hablando de fútbol, ¿sabes? Entonces, el cómo las palabras estén conjugadas en el mismo contexto hace que se defina esa idea. De manera que si yo cojo palabras y defino un tópico en función a una serie de palabras que han aparecido con una recurrencia específica estadísticamente, sueles tener una idea determinada. Es decir, que ese tópico viene formulada por las probabilidades, o más que menos el peso que tiene cada una de las palabras en un orden definido. Y eso es lo que se llama un tópico. Entonces tú normalmente coges 50.000, 100.000, 200.000 artículos y dices, yo quiero ver
¿De qué se trata? ¿Qué información hay? Y entonces yo lo divido en tópicos y cuando voy al tópico, ¿de qué se trata ese tópico? Y ese tópico, como veremos ahora en el análisis, pues está una serie de información. Bueno, entonces una vez que tenemos ese tópico, esos tópicos, es ahí en donde yo quiero ver cómo influye ese tópico en series temporales. Por ejemplo, yo quiero ver cómo influye la información en que yo pierda clientes. Yo quiero ver cómo influye la información, nosotros que trabajamos mucho en el sector bancario, pues con el índice de cotización de la bolsa. Quiero ver cómo influye la información con, ya digo, con mis ventas. Me da igual. Entonces yo la serie que tengo, que es esa serie temporal de ventas, de pérdida de clientes, de churn, de cotización, hago que correlacione con todos los parámetros de tópicos. Y al final, dependiendo, habrá algún tópico, otro que tendrá esa correlación y me va a decir, pues mira, a esto es sensible, a este tipo de información. Y ya no solamente la sensibilidad, sino que podré ver, cuantificar justamente esa sensibilidad. De manera que yo pueda en el futuro hacer un modelo predictivo y sobre todo históricamente ver cómo ha variado y poder cuantificar y decir, mira, lo máximo que puede llegar a variar o que me puede influenciar es esto o esto y poder hacer modelos de riesgo, que es básicamente de lo que se trata. Bueno, entonces, en todo esto, ¿dónde entran los LLM? Pues nada, pero eso es por digo, esto era el modelo que teníamos nosotros, en donde dábamos. Entonces, ahora veremos en dónde entra todo esto. Entonces, nosotros al final obtenemos una serie de curvas. Esta, por ejemplo, es la curva en donde tenemos aquí abajo el retorno es como la cotización bursátil, y aquí vemos la influencia que tienes de todas las noticias que hemos estudiado. Y aquí tenemos, aquí abajo, pues los diferentes tópicos, que son ideas. Ya digo, son ideas que nuestro sistema te va diciendo. El problema es que cada vez que yo obtengo todo ese número conjunto de tópicos, aquí abajo los tópicos vienen dados por esas palabras. Y yo tengo que definir realmente cuál es la idea. Es decir, si yo os digo la palabra, pues como os he dicho antes, pelota, tarjeta amarilla, gol, ganó final de la UEFA Champions League, entonces dices, anda, está hablando sobre todo lo que ha aparecido en el último partido de fútbol. Y tú lo puedes deducir. Pero hay veces que es un poquito más complejo. Y una vez que yo selecciono cada uno de ellos, pues en el aplicativo me dice todos los, digamos, por orden de impacto, las noticias que han aparecido que lo soportan. Entonces diciendo, mira, este es el tópico y estas son las noticias que soportan. Entonces yo aquí vemos, pues este tiene un impacto positivo, este tiene un impacto negativo, los días que tiene impacto negativo, la cuantificación y las noticias. Entonces para nosotros todo eso eran buenísimo, los presentamos a los clientes están encantados, pero necesitan mucho tiempo de análisis, porque tienen que ver cada tópico a qué corresponde y después tienen que leerse las noticias. Es decir, a ver, estas noticias me han impactado negativamente, a ver cuál es el tópico de qué es, y a ver, me toca leer todas las noticias. Además, todo esto tiene una serie temporal, es decir, en el tiempo esto es día a día. Por lo tanto, ya digo, para tener una visión completa de todo esto, hemos tenido que afinar o intentar hacer mucho más fácil este problema a nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues mirad, esta es una serie de tópicos, estos son los diferentes tópicos, digo, ideas que aparecen, y esto es cómo esas ideas van apareciendo a lo largo del tiempo. Abajo, pues ya digo, la cotización. Entonces, yo lo que hemos utilizado, la GenAI, es decir, todos los modelos del LLM, es justamente para dar una explicación sobre cada uno de los tópicos. Es decir, que nosotros, lo que antes el cliente lo era un número de palabras inconexas que él tenía que darle sentido, nosotros esas palabras las utilizamos para meter en el prompt y de manera que, apoyados con una serie de información relacionada justamente con los textos a los cuales apoyada y el porcentaje, él lo que nos viene a dar es que en cada uno de los puntos que yo pueda dictaminar, digo, oye, este día determinado que se ha hablado mucho de este tópico, dime el resumen. Y él te da el resumen. Primero, te clasifica del tópico que de qué se trata, pues esto, sector bancario, pues entonces te dice un resumen, pues mira, la política económica de tal, entonces te dice de qué va ese tópico, y en un momento dado, día por día, yo le puedo ir diciendo, y él me está diciendo exactamente un resumen de ese día, por qué ha influido positivamente. Y yo me quito toda la parte de reporting, más que reporting, de análisis rápido. De manera que yo después, el tener que leerme todas las noticias, ver realmente el impacto que ha tenido, el por qué ha tenido ese impacto, de qué significaba el tópico, pues lo hago mucho más ameno. Como bien veis, esto es lo que a nosotros nos aporta. Nosotros aquí lo que intentamos no es que invente, sino que nosotros en el prompt le damos una serie de datos y le damos un resumen. Y eso,
para nosotros lo hace muy bien, porque realmente ahí no le estoy pidiendo al tío nada que pueda tener un fallo. Como tú bien dices, si yo le estoy pidiendo dame los 4 directivos y solo hay 3, él pues te inventará uno. Pero yo no le estoy pidiendo eso, le he dicho dame los 3 directivos que encima te los he dado aquí. Entonces, para nosotros eso funciona perfecto, porque ayuda mucho a generar justamente ideas de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros, cuando nos han dicho, oye, ¿vosotros en qué trabajan? Mira, yo he ido trabajando mucho, pero a nosotros esto nos apoya. Y obviamente, nosotros ahora estamos como, ha habido un boom, una eclosión de todo el mundo lo quiero. O sea, esto es como cuando sale algo muy disruptivo, todo el mundo lo quiere, y además no sabe ni para qué, pero lo quieren. Entonces hemos tenido 2 o 3 clientes que no, hay que meterse tal. Entonces estamos haciendo 2 o 3 proyectos muy parecidos. Este, digamos, es el proyecto que llevamos ya más tiempo, por eso lo he presentado. Y después el problema de casi todos estos proyectos, aunque parezca que no, es la confidencialidad. La mayoría de los clientes nuestros lo pones, pero te dicen, mira, te oigo, pero no se lo cuentes a nadie. Entonces hay mucho problema de decir, Nico, lo que cuento aquí lo he puesto un poquito difuminado, y aunque es un repaso, es de CaixaBank, este es una cosa que hicimos como demo, porque si no, tampoco ni siquiera nos dejan presentarlo. O sea, es un problema de confidencialidad de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Pero hacemos proyectos en los que realmente utilizar el LLM para analizar datos que tú le estás dando, pues da muy buen resultado. Pero ya digo, hay que saber perfectamente cómo utilizarlo, porque si no te puede dar muchas incongruencias. Entonces, un poco para darle una visión sobre eso, he puesto unas limitaciones que yo creo que son las que son muy importantes a la hora de utilizar todos los LLMs. Primero, energéticamente se nos come el mundo. Es decir, porque como empecemos a utilizar esto masivamente, el coste energético de cada modelo entrenado, y además lo queremos tener en tiempo real, con información real, y con esto, yo creo, el GPT-3 fueron 3 millones de horas de GPU. O sea, es una salvajada, o sea, a coste energético. O sea, yo creo que hoy en día hay que tener en cuenta que el uso, digamos, tiene que tener también una cierta sostenibilidad. Ya digo que el uso sin ningún tipo de reparos de capacidades informáticas es uno de los grandes problemas de la humanidad, aunque la gente no habla de ello. No es para pequeñas empresas, es decir, una pequeña empresa, obviamente, el acceso a ese tipo de tecnología sigue siendo prohibitivo. Es decir, tú puedes tener GPT-3, pero si tú quieres tener algo entrenado ad hoc para ti, es muy caro, porque los recursos, digamos, tanto de conocimiento como los recursos tecnológicos son caros. Es de una limitación de que el número de empresas, pues a partir de hoy, sigue siendo, yo creo que muy difícil. Lo que decías tú, David, los resultados no siempre son exactos. De hecho, muchas veces, sabiendo lo que le vas a preguntar, cada vez son menos exactos. El otro, digamos, hace un par de meses, 2 o 3 meses, decían, por ejemplo, que GPT-4, creo que era, que había llegado a un acuerdo con Wolfram para poder tener acceso a las librerías y poder meter dentro de, sabéis que Wolfram son los que tienen matemática detrás, y entonces meter justamente toda la base de conocimiento de matemática, de manera que si tú quieres utilizar, resolver ecuaciones diferenciales, pues puedas meterlo y que matemática te las resuelva y te los dé. Ya no es generativo de por sí, sino utilizar librerías de análisis que te dan las respuestas. Es decir, ahí sí que puedes hacer un cálculo numérico exacto y no tienes que ir a una base de conocimiento, sino que lo haces on demand. En el momento que haces, lo metes y te lo devuelve. Y eso es un poquito también la idea de por dónde va. Es decir, yo quiero mezclar capacidades de análisis que ya existen o al mismo tiempo con fuente de datos que ya existe para poder recrear. Pero eso es el principio, llegará a eso. Pero a día de hoy, dependes de cómo el dato que te ha metido esté entrenado. A día de hoy, realmente, ese prompt que tú estás metiendo, y para ello, para que no sufras realmente de esa exactitud de datos, lo que realmente tienes que hacer es tener tu propio LLM, es decir, el tuyo, en donde entrenas tú con tus datos, con tus cosas, y realmente eres tú el que lo coge, no depender de un GPT-3, un GPT-4 que está entrenado de una manera muy definida. Aunque tú le puedes decir, bueno, yo le meto el prompt y al final cómo me lo matizará. No, lo quiero entrenar con mis propios datos. Y eso es un poquito lo que nosotros hemos ido haciendo, pero que ya digo, se hace un poquito on demand también, y es caro. Problema también, lo que dice todo el mundo, resultados ofensivos. Es decir, hay muchas veces que le preguntas cualquier cosa y te llama de cualquier manera, o dices cosas que no debes. Sobre todo, yo creo que somos menos sensibles voy a decir en España o en Europa, son mucho más exigentes en Estados Unidos sobre eso, de repente hablar mal o decir mal, o tratar mal el género, o tratar mal la política, o decir no sé cuántos. Bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado, y lo mismo tiene. Obviamente, uno de los grandes riesgos son las deepfakes, empezar a hacer cualquier tipo de noticias, poder preservar, o sea,
Problema de la regulación. La regulación, aunque tú bien has dicho, no se puede poner puertas al monte ni al campo, porque al fin y al cabo no se podrá, pero yo creo que la regulación va a venir porque hoy en día nosotros que trabajamos con empresas que están supervisadas por el Banco Central Europeo ya no es que no te permita GPT-3, es decir, eso ni se lo plantea. No te permite ni utilizar Amazon Web Service, no te permite utilizar Azure, no te permite utilizar nada. Entonces tú te quieres montar esto y lo tienes que montar on-premises, lo tienes que montar para ti, hacerlo tú. Es decir, obviamente todos los sistemas de información europeos regulados, es muy, yo digo europeos, pero los americanos, gran parte también, digamos, tienen una tendencia a que la información se preserve, porque es extremadamente importante que la información, sobre todo esa información muy sensible, la puedas transmitir, la puedas utilizar. El otro día estábamos justamente en uno de los proyectos, hablando con uno de nuestros clientes, que decía que el problema que tenía es, decía, mira, estoy en Europa, es un cliente que trabaja en el sector bancario, y entonces tiene que hacer informes en muchas lenguas, porque el supervisor le dice, bueno, este informe, como es para Grecia, me lo das en griego y en inglés, y me lo das también en francés, y además este otro me lo das ahora en finlandés, en polaco y en no sé cuántos. Entonces tiene que hacer todos los informes en diferentes. Y dice, claro, para mí yo poder utilizar un LLM que me sea traductor y que me genere el contenido de una manera automática, es que me ahorra, ya no solamente es una cuestión de recursos, es de tiempos. Es decir, yo a lo mejor una persona me puede hacer el informe y tarda 2-3 días y encima tengo que después traducirlo y no sé cuántos, si esto lo hago es que en media mañana lo tengo resuelto. Entonces todo eso es realmente pero el problema que me dice es que no puedo utilizarlo porque justamente, entonces uno de los problemas es decir, bueno, yo quiero esa herramienta pero la quiero on-premises, la quiero poderla utilizar yo y nadie más y la tenga cerrada. Y la pérdida de contexto, que es de lo que hemos estado hablando, David, de repente que estés diciendo una cosa y que pierda el contexto y que te diga otra cosa diferente o que no esté perdida, y lo que habíamos hablado de confidencialidad de datos. Pero si os fijáis, la gran mayoría de todo esto tiende a tener un LM portátil, a que me lo lleva, que ya te digo, nosotros tenemos uno, pero eso va a crecer como setas. Es decir, hoy en día hay muchísimos, o están apareciendo muchísimos LLMs, digamos, open source. El problema es el entrenamiento. Es decir, el poder entrenar con millones y millones de parámetros para los tokens. Es decir, hoy en día los entrenamientos pues de GPT-3, ¿cuánto eran? 7.000 millones o algo así, o el de GPT-4 llegado a 17.000 o 20.000 millones. Es decir, esos entrenamientos son salvajes, el dinero que cuestan. Lo que pasa es que sí es verdad que la tendencia ahora y lo que ha aparecido es que esos entrenamientos estén a tu disposición. Es decir, lo entrenan, te dan esto y tú después haces un fine-tuning de esos entrenamientos. Es decir, te dan un entrenamiento y ese entrenamiento es un entrenamiento genérico que va a haber yo creo que la idea, o te lo van a vender o va a haber, digamos, ese entrenamiento inicial, entrenado con muchísimos parámetros, y una vez que tú lo tienes, tú tienes que ser capaz de hacer ese última milla de fine-tuning y en el cual tú vas a poder meter justamente el contexto que tú quieres utilizar. En nuestro caso, nosotros, pues si es un sector bancario regulado, toda la información sobre el sector bancario, todo sobre las regulaciones, todo esto, para de manera que cuando te dé las respuestas que tú necesitas o que tú quieres en tu sector determinado. Nos decías ese fine-tuning, es decir, tú te doy como un molde y a partir de ahí tú lo moldeas. Y ese molde es el que seguramente, ya veáis, es decir, nosotros obviamente no hemos hecho ese entrenamiento, nosotros hemos cogido entrenamientos que hay ya hechos, pero ya te digo, el entrenamiento que hemos cogido nosotros, que es un entrenamiento que se puso open source y que está en internet, nos da alrededor del 80%, 85% de GPT-4 y que es casi el 92% de GPT-3, o sea, de GPT-3,5, o sea, es un entrenamiento muy bueno y ya está a disposición, lo puedes coger. Entonces, ese entrenamiento, ya digo, es lo que yo creo que va a haber entrenamientos que se van a vender o que van a estar a disposición, tú los vas a coger y vas a hacer tú el fine-tuning. Vas a tener tú que tener el LLM y vas a tener tú que regularlo. Porque yo creo que al final, aunque la regulación va a existir, sí que vas a tener un bypass a la regulación en el sentido que, bueno, pues lo tengo yo internamente, lo utilizo internamente, no confluyo con datos fuera y lo hago de una manera muy sosegada, pero va a seguir existiendo. Bueno, pues básicamente esto era lo que os venía a presentar. Ya digo que no sé si era más o menos lo que queríais oír o lo que queríais ver, era un poquito nuestra experiencia de cómo hemos trabajado, en lo que hemos trabajado durante muchos años y cómo lo estamos aplicando desde, ya digo, las últimas tecnologías. Muchas gracias una vez más y después si hay preguntas, pues encantado de agradecer.
Y Nicolás, ¿hay alguna esperanza para la pequeña y mediana empresa? Sí, la esperanza está porque sí, justamente es lo que yo digo al final. Al final va a haber gente porque va a crecer empresas que te va a dar tu LLM, que te lo va a vender, que te lo vas a instalar, que va a estar ya entrenado y que a lo mejor vas a tener una consultora que dice, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo vendo coches, pues le voy a hacer un entrenamiento especial para venta de coches que haga no sé qué y se lo voy a dar y usted lo va a tener en su on-premises, que lo va a poner, pues si tiene en el cloud o si no en su ordenador, hasta lo vas a poder tener en tu portátil. Nosotros, ya digo, tenemos un entrenamiento que lo hemos metido en un portátil muy bueno para ver qué tal era y funciona y te hace igual, le haces las preguntas, te lo llevas estás en el avión y puedes trabajar con él. Y eso queda muy poquito, o sea, eso empezarán a darlo, comercializarlo, yo creo que 1, 2, 3 años porque va a haber como churros de esos.